La mañana de Aspen, es hora de presentar a nuestro invitado. Bueno, teníamos sumo interés de charlar un rato con la presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo, Carmen Sánchez. Cada vez uno escucha más la gravitación, la participación, la intervención en distintos ámbitos de ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo, que cumple una función realmente importante. ANDE básicamente tiene como fin contribuir al desarrollo económico productivo de manera sustentable en nuestro país, buscando por otra parte la equidad social con equilibrio ambiental y también territorial a través de una serie de programas e instrumentos, incluso apoyo crediticio, con especial énfasis, y acá está lo importante, en la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que porcentualmente más aportan a la economía uruguaya, a la mano de obra y demás. Estamos en comunicación entonces con la presidenta de ANDE, Carmen Sánchez, a quien le agradecemos estos minutos. Muy buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Carmen. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Bueno, es más o menos así la introducción que hemos hecho de ANDE, que nos motivó a llamarla una serie de cuestiones en las que está involucrada ANDE, se han ido sumando en los últimos tiempos, pero debo reconocer que me impactó cuando usted hace unos días dijo que ANDE apoyó con 2.900 millones de pesos desde el año 2020 ahora a micro, pequeñas y medianas empresas del interior del país. Así es, sí, bueno, esta cifra que mencionabas la estuvimos compartiendo el viernes pasado en Paso de los Toros, donde se realizó una jornada de los directivos y presidentes de los centros comerciales y cámaras empresariales de todo el país. Y bueno, y en esa oportunidad intentamos mostrar el trabajo que desde la agencia venimos realizando a través del programa Centros Pyme y de un montón de otros instrumentos que nos habíamos propuesto cuando asumimos en marzo del 2020 el poder ser verdaderamente una agencia nacional, el estar realmente en todo el territorio nacional y que cualquier emprendedor de Tranqueras o de Aiguá o de Juan Lacase tuviese las mismas oportunidades. Uh-huh. Y bueno, realmente en estos primeros 4 años, del 2020 al 2023, tenemos números que demuestran que vamos en el camino correcto. Hoy tenemos 23 centros PYME abiertos en los 18 departamentos del interior, pero además estos centros PYME que han atendido a 23.000 emprendedores y empresas han permitido que la agencia pudiera desplegar una serie de otros instrumentos. Uh-huh. Tú mencionabas en la nota, al comienzo de la nota, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y el esfuerzo que hacemos en trabajar en una producción más sostenible. Nosotros tenemos un programa de oportunidades circulares que viene desde hace muchos años y que los centros PYME han permitido desplegarlo. Por supuesto, todos los instrumentos de financiamiento de emprendedores y demás. Y bueno, y esto ha hecho sí que en el interior, considerando los 18 departamentos del interior, invertimos 2.900 millones de pesos en estos 4 años, desde el 20 al 23. Carmen, precisamente desde 2020 a esta fecha, no debemos olvidar que está comprendido todo el periodo de pandemia, algo que lo destacó el presidente de la República en esa reunión que usted mencionaba, así en Paso de los Toros, con las instituciones comerciales y gremiales empresariales, el apoyo y la gravitación que tuvo ANDE precisamente en pandemia, donde la situación se tornó muy difícil para muchos sectores. A veces no se habla de lo que sufrieron los microemprendedores en esa época, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo creo que durante la pandemia la agencia jugó un rol muy relevante. Tuvimos que literalmente dejar de lado los instrumentos que teníamos y pensar en otras herramientas que tenían más que ver con las necesidades de las empresas en ese momento, y ahí focalizamos y dirigimos una serie de subsidios para las empresas, sobre todo unipersonales, que no tenían ningún tipo de protección
para momentos de baja actividad o directamente de cese de la actividad. Entonces hubo una serie de subsidios, hubo créditos a tasa cero, hubo créditos con tasas muy bajas, un despliegue de talleres de cómo salir de la crisis y cómo afrontar estas situaciones. Y realmente creo que el Poder Ejecutivo todo, porque varios ministerios canalizaron a través de ANDE también un montón de instrumentos y con este despliegue que nosotros teníamos en todo el territorio es lo que nos permitió llegar. Y como decía el presidente también, muchas de las empresas se recostaron, él usaba la frase en el palenque del Estado, Ujú. porque bueno, realmente la situación era muy compleja. Yo siempre digo que cuando una empresa tiene un tamaño un poquito más grande, tiene una espalda más grande para afrontar distintas situaciones, quizás tenga hasta ahorros en una cuenta bancaria. La microempresa no tiene, la Ujú. microempresa vive prácticamente que en el día a día. Claro. Entonces, en un momento donde se baja la cortina y no puede trabajar, realmente la semana siguiente no tiene para hacer frente a los pagos de los proveedores, porque Claro. esto es una calecita y eso era parte de lo que nos preocupaba a la agencia, pero a todo el Poder Ejecutivo en esos primeros meses del 2020, el no cortar esta cadena de pagos, cuando una empresa deja de vender, le dejan de entrar recursos y cómo paga a sus proveedores. Y ese proveedor, si no cobra, ¿cómo le paga a los suyos? Y bueno, esa era la situación que tanto teníamos y que por suerte no pasó. Claro. Carmen, a propósito de la importancia de los centros pymes, uno de los cuales lo tenemos aquí en Maldonado, de relativamente reciente apertura. Usted en los últimos días ha dicho, porque obviamente que eso lo tiene muy claro Ande, que es necesario abrir de pronto en algunas zonas de Montevideo. Cuando uno habla de Montevideo, a veces habla de Montevideo capital. Montevideo es un departamento con mucha área rural, con mucha producción y con mucha presencia de micros y pequeñas empresas. ¿Por ahí apuntan ahora también? Sí, nosotros con este despliegue de los centros PYME, lo que nos dimos cuenta es que estábamos llegando a empresas que quizás no estaban llegando antes a los instrumentos de la agencia, pero además que el centro PYME tiene una forma de trabajo de ir a visitar a la empresa, no esperar que la empresa venga al lugar, poder hacer un diagnóstico, trabajar con la empresa en cuáles son las principales necesidades. Y eso no está presente en Montevideo. Si bien estamos llegando a Montevideo, porque prácticamente el 50% de nuestros beneficiarios están en Montevideo, o sea que realmente los habitantes del departamento están recurriendo a ANDE. Sin embargo, creemos que también hay una zona, podríamos decir la periferia de todo Montevideo, arrancando por el cerro y pasando, dando toda la vuelta hasta Carrasco Norte, por decir algo. También ellos están alejados quizás Ujú. de las políticas de la agencia y es a donde más cuesta llegar. Y además necesitan otro tipo de instrumentos. Necesitan, sí, una atención más personalizada, necesitan quizás que el técnico vaya a visitarlo al comercio y pueda brindarle un asesoramiento distinto. Y bueno, y ese es un poco también lo que nos planteamos ahora. Empezamos a trabajar sobre finales del año pasado en una estrategia que llamamos Ande en tu barrio y trabajamos allí en primer lugar en La Unión y en Colón. Un poco también para ver esto, un piloto para detectar cuáles eran las necesidades y si estábamos en lo cierto con este diagnóstico que teníamos. Efectivamente sí, por lo tanto ya seguramente en breve vamos a estar abriendo el primer centro PYME en Montevideo, Ujú. que va a ser en Unión, en breve en Colón y esperamos antes de terminar el año poder tener otros Ujú. dos más abiertos. Ustedes trabajan muy coordinadamente, como que están allí a la pesca. Bueno, yo apoyo, me pongo en el lugar de Ande. Por ejemplo, en iniciativas del Ministerio de Ganadería, en iniciativas del Ministerio de Industria. Por ejemplo, hace muy pocos días lanzaron el Plan Nacional de Agricultura Familiar y así levantó la mano Ande y dijo, nosotros ofrecemos un crédito subsidiado. ¿De qué se trata? Sí, este justamente, bueno, es esto que tú decías, el Ministerio de Ganadería hizo toda esta consulta ciudadana, una consulta pública de una serie de instrumentos que la gente entendía que eran necesarios para promover la agricultura familiar y
una de las propuestas que surgió fueron créditos diferenciados, específicamente en lo que tiene que ver con productores que trabajen en lo que sea un impacto ambiental positivo. Y bueno, allí el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca nos consultó y nosotros obviamente siempre que sea sumarnos a iniciativas que tengan como fin promover a los micro y pequeños empresarios, vamos a estar. Así que lanzamos esta línea de crédito que, como te decía, tiene básicamente como objetivo apoyar a productores que quieran realizar alguna inversión en tener un impacto ambiental positivo. Y cuando hablamos de impacto ambiental positivo, a veces es mejorar el riego o cambiar la luminaria por ejemplo, a LED para que sea más sostenible. Hay distintos tipos de inversiones que pueden estar contempladas en este caso, y lo que son créditos que se brindan a través de instituciones de microfinanzas, pero con tasas muy subsidiadas, tasas por debajo de las que están en el mercado. Por ejemplo, en unidades indexadas o en dólares es una tasa del 3,5% o del 18% en pesos, así que es bastante más conveniente que lo que hoy puede encontrar un productor. Claro. Carmen, Celso Cuadro le saludo por aquí. Hemos estado en algunas inauguraciones que tienen que ver justamente con estos centros en algunos departamentos. Yo estaba mirando algunas cifras que salen hoy en algún medio, puntualmente en El Observador, usted seguramente estará al tanto, ¿no? 7.540 empresas que dejaron de funcionar entre enero y marzo del 2024. Superaron las 7.003 del último trimestre del 2023 y las 7.197 en la comparación interanual. ¿Esto preocupa? ¿Cómo incide en ANDE todo esto? ¿Cuál es su lectura de esta situación? ¿Qué es lo que le está pasando? Pues seguramente muchas de estas son pymes, ¿no? Sí, Celso, buenos días, un gusto. Sí, efectivamente estamos al tanto de esta información que publicó el INE. Yo creo, en primer lugar, no es novedad, es algo que veníamos trabajándolo o estando en conocimiento desde el año pasado. Sin duda, la crisis de los departamentos de frontera, del litoral, con Argentina, ha impactado muchísimo en micro y pequeñas empresas. Es algo que también los centros comerciales, y en esto que decimos que somos socios y en este vínculo que tenemos permanente con ellos, ya nos lo habían transmitido. De hecho, desde la agencia se armó la campaña, ustedes recordarán, del Círculo Económico Positivo, que inclusive Presidencia también la tomó y la promocionó como una campaña de bien público, justamente por esa afectación que comenzó por las empresas del litoral, pero que rápidamente se extendió a todo el país. Entonces, era algo que sabíamos que esto iba a pasar. Pero además también quiero decir que no es tanta novedad las 7.500 empresas. Es un número un poco más alto que el trimestre anterior, pero también el aumento de empresas que nacieron también es importante porque estamos por encima, no recuerdo exactamente la cifra, pero por encima de las 10.000 empresas, creo, o cerca de las 10.000 empresas, tenemos y 7.500 que murieron. O sea, seguimos teniendo una tasa de crecimiento neta positiva, que eso es lo importante. Nacen más empresas que las que mueren. Pero además, si miramos adentro de esas 7.500 empresas que murieron, en la mayoría son microempresas, son las más chiquitas, las que tienen de 1 a 4 trabajadores. Y que no tienen espalda. Son las más vulnerables. Claro. Esas son las empresas justamente más vulnerables. Y para finalizar con esto, obviamente cualquier otra pregunta estoy a las órdenes, pero digo, también otro punto importante, nosotros desde la agencia con nuestro monitor MIPYMES, que lanzamos, creo, principios del año 2022, venimos haciendo un estudio que el año pasado incluso publicamos de la dinámica empresarial en nuestro país, cómo sufren los distintos tamaños de empresa, cómo se han comportado desde el 2008 hasta ahora, y realmente esto es algo normal, que pasa todos los años, es parte de la dinámica empresarial de las pequeñas empresas de nuestro país. Y es algo, además, en lo que hemos insistido mucho en este periodo de trabajar sobre cuáles son las causas estructurales de la pequeña empresa para que pase, para poder cambiar
esta tendencia. Hay que trabajar no sobre lo coyuntural, sino más sobre lo estructural, que es lo que realmente va a poder hacer que esto cambie esta tendencia. Tengo el número por acá, son 9.750 empresas en crecimiento, ¿no? Algo, Estaba en torno a las 10.000, sabía, sí. Ahí está. Carmen, entre las tantas cosas que hacen, también como hay instancias como que más de sociabilidad, más de festejo, como por ejemplo la MIPYME del año, que la eligen ustedes, pero también participan en el Premio Uruguay Circular, a propósito de economía circular, algo de lo que cada vez se habla más y se está haciendo más hincapié. También ahí trabaja ANDE. Sí, solo una corrección, Sí. lo elige el público, la MIPYME del Ajá. año. Desde ANDE lo que hacemos es abrir el llamado para que las empresas puedan postularse. Sí hay una evaluación intermedia que la hacemos por parte de un comité de técnicos de ANDE, pero también de otras instituciones, ministerios que son contrapartes nuestros, y eligen en las distintas categorías en las cuales se pueden postular. Y después tenemos una terna en cada una de las categorías y el público elige cuál es la MIPYME del año. Esto lo hacemos ya desde el año 2021, comenzamos a hacer también como una manera de reconocer este trabajo de las micro y pequeñas empresas que tienen a lo largo y ancho de todo el país, la generación de puestos de trabajo, que es muy importante también en nuestro territorio. Y bueno, y lo hacemos en 13 de agosto, seguramente ahí 13, 14 de agosto va a ser la fecha que es cuando se conmemora el Día Nacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Ahí va a ser cuando vamos a estar premiando. Bien, Carmen, por lo menos de mi parte, lo último, y tal vez podía haber sido la pregunta del comienzo, porque mucha de la gente que nos está escuchando o viendo, en más de medio país en este momento, no tiene demasiada idea qué es ANDE. Le quería preguntar, en la estructura del Estado, en el organigrama, en qué lugar ubicamos a ANDE, de quién depende, si es un organismo independiente, autónomo, y con qué recursos trabaja, porque hemos hablado mucho de recursos, préstamos, créditos. ¿Con qué presupuesto trabaja ANDE? ANDE es una agencia relativamente nueva, por eso Sí. es verdad que quizás mucha gente no la conoce. Si bien fue creada por ley en el año 2009, comenzó a funcionar en el 2016, en el 2017 tuvo sus primeros instrumentos. Cuando su creación estaba dependiendo de lo que era el sistema de transformación productiva que estaba en la órbita de OPP. En esta administración entendimos que realmente la agencia era un instrumento de política económica para promover a las pequeñas empresas y como tal, como un instrumento de política económica, pasó a depender directamente del Ministerio de Economía y Finanzas. Es una agencia que trabajamos en el sector público, con fondos públicos, pero que operamos bajo el derecho privado. Y nuestro presupuesto viene directamente de transferencias que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas. Y ahí tenemos distintos fondos, algunos directamente, como decía, del Ministerio, que es la gran mayoría, pero también tenemos fondos de un préstamo del BID, que estamos trabajando toda la parte de modo digital. Durante la pandemia asumimos un préstamo con otro organismo multilateral como Fonplata. Tenemos entonces ahí algunas distintas transferencias y estamos en un presupuesto promedio más o menos entre los 15 y 16 millones de dólares por año. Bien, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier necesidad de apoyo, Centro Pyme, con las puertas siempre abiertas en todo el país. Aquí en Maldonado, reiteramos, Acá en el tenemos campus, uno que está en el debajo campus. de una de las tribunas del estadio. Abajo del campus. Sí. Vino el presidente a inaugurarlo el año Exacto. pasado, ¿no? Fue el año pasado. Exactamente, Ahí sí, en el 2022. 2022, 2022. 2022, pasa el tiempo. Carmen Sánchez, presidenta de ANDE, le agradecemos muchísimo esta charla, teníamos mucho interés. Sería amplísimo el panorama, porque mire que soy observador de la web de ANDE y de las permanentes apariciones de ustedes, pero bueno, por lo menos hicimos una actualización respecto a todo lo que hacen por las pequeñas y medianas empresas, que es un detalle a no perder de vista. Muy amable.